Hola amigos y seguidores de Alfa y Omega, nuevamente estamos con ustedes en un nuevo programa de lectura recomendada bíblica y hoy les traigo este libro, lo tengo impreso y anillado, lo leí en el año 2011 cuando comenzaba mis estudios bíblicos o empezaba a interesarme un poquito más por los estudios de la Biblia. Su autor, como lo dice el título de este programa, es Herbert Armstrong y el libro se llama La llave maestra de la profecía. Creo que no tiene subtítulo, ¿no? No, me parece que no. Y analiza en sus bases cómo es que llegamos a que esta llave maestra, que la llamó él, se encuentra en que Estados Unidos y Gran Bretaña son las grandes potencias de este mundo, ¿sí? O cómo Efraín y Manasés son las, las actuales Gran Bretaña y Estados Unidos de América, ¿sí? Este autor, o sea, Herbert Armstrong, fue el líder y fundador de la Iglesia de Dios en Estados Unidos allá por los principios de la década del 1920, 1930 más o menos, nacido en el año 1892 y fallecido en el año 1986. Él había comenzado también, ¿no? Como cristiano, eh, como cristiano de fe que manifestaba su fe, sino que de a poco fue convirtiéndose, ya que su esposa, en su momento su novia, su pareja, le había comenzado a insistir en los estudios de la palabra y la directamente amó la palabra de Dios y se convirtió a Cristo, entregando su vida a Cristo y comenzó sus estudios de la Biblia, llegando a convertirse en alguien reconocido mundialmente, que conoció mandatarios, fundó iglesias, fundó diferentes ministerios, convirtiéndose así en alguien reconocido que, como dije, se reunió ya sea con el Papa, ya sea con diferentes personalidades del mundo del espectáculo, siempre tratando de influenciar el Evangelio. Se le ha achacado también por allí que pecó de egocéntrico, ya que al momento de fallecer, a sus 90 y tantos años, no había un líder firme o no había un líder definido dentro de la estructura de la iglesia, ¿sí? Tuvo ciertos problemas con su familia, ya que se volvió a casar luego de que su esposa haya fallecido. 10 años después se volvió a casar eh, y entonces concentraba tanto poder dentro de la iglesia, era tanto el poder que manejaba dentro de la iglesia que todo tenía que pasar a través de él. Entonces al momento de fallecer no había ese líder que siguiera sus pisadas. Si bien había algún que otro personaje, al final terminó eligiendo a una persona totalmente equivocada que terminó desconfigurando las bases de la Iglesia de Dios en Estados Unidos y comenzaron a cambiar las doctrinas y demás y diciendo que esto era lo que Armstrong quería, algo totalmente falso, ¿sí? Lo que llevó a sucesivas divisiones a fines de los 80 y más que nada a principios de los 90, donde se desconfiguró totalmente esa iglesia que ya es totalmente irreconocible a lo que Armstrong había fundado, ¿sí? Entonces, Armstrong escribió una gran variedad de artículos y de libros, programas radiales por doquier que durante la época de la década del 50, 40 y 50, durante la Segunda Guerra Mundial y luego durante el periodo más crudo por allí de la Guerra Fría en el 50 y el 60, realizaba programas radiales
que se transmitían en Europa desde Gran Bretaña hacia Europa, que muchos países, sobre todo los del lado soviético, ¿sí? Trataban de interferir con sus frecuencias de radio, ¿sí? Entonces trataban de que no llegara más lejos. Pero, como dije, escribió muchos libros y artículos. Este libro justamente no pude descubrir de qué año era. Por lo que tengo entendido es entre el año 77 y 82, algunos años antes de fallecer, ¿sí? Y algunos años antes también de escribir eh, El misterio de los siglos, que fue su último libro y el más famoso por allí, que en algún momento más adelante lo trataremos. Así que vamos a ir leyendo ya, hay mucho para leer, este libro es muy interesante y hay mucho para leer y analizar, así que vamos a ir leyendo algunos pasajes y analizando por allí. Dice en la introducción: los líderes mundiales son la élite educada, pero no fueron educados en las verdades básicas, en el fundamento del saber. Lo más necesario e importante sencillamente no se enseña. Ellos no saben lo que es el hombre ni cuál es el propósito de su existencia. No conocen el propósito ni el significado de la vida. No aprendieron a distinguir entre los valores verdaderos y los falsos. Nunca se enteraron de las causas, el camino de la paz, la felicidad, la abundancia universal, y por otra parte el camino de la guerra, la infelicidad, la desigualdad y el caos mundial. Lo que él trata de explicar dentro de todo eso es que si todos conociéramos cuáles son, por qué estamos acá, entonces no habría todos estos grandes problemas, estos grandes conflictos. Y él en esos primeros párrafos, él ve que el camino de este mundo va hacia, obviamente, hacia algo peor y peor y peor, ¿sí? Pero imagínense si estuviera viviendo hoy lo que pensaría de la sociedad moderna, ¿sí? Las grandes potencias mundiales de nuestra época han sido y son los Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, Alemania, Francia y otros países de Europa Occidental. La llave perdida es simplemente la identidad de estas grandes potencias mundiales dentro de la profecía bíblica. Los acontecimientos se relacionan con los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Europa Occidental y la Unión Soviética. A pesar de que en ese momento, cuando él vivía en la fines de los 80, finales de los 70, principios de los 80, Alemania estaba sobre el régimen soviético en su lado oriental, y en el lado occidental de la que estaban Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, ¿sí? Hoy por allí Francia está un poquito menguada en poder, aunque siempre es el que trata de gestionar allí la política entre Rusia y lo que es Europa, ¿sí? Una tercera parte de nuestra Biblia es profecía, y aproximadamente el 90% de esa profecía se refiere a nuestros días, a nuestra segunda mitad del siglo XX. Eso es algo por ahí muy interesante, en que a día de hoy el 90% de las profecías bíblicas siga sin cumplirse. Luego nos sigue diciendo: la mayor parte de esas palpitantes profecías no fueron dadas al antiguo Israel. Y uno se pone a pensar, ¿cómo no fueron dadas a el pueblo de Dios en aquellos tiempos? Si era para que se cumplan, ¿sí? ¿Cómo no habrían de escuchar ellos esas profecías? Y allí nos sigue diciendo: estas profecías no podían ser para el antiguo reino de Israel, ya hablando acerca de esa división que hubo después del reino de Salomón, a la muerte de Salomón, con el reino del norte y el reino del sur, ya que ese pueblo ni siquiera pudo conocerlas. Daniel escribió durante la época de la invasión y el cautiverio del reino de Judá por el reino caldeo de Nabucodonosor. Pero el reino de Israel había sido destruido 117 a 133 años antes de que Daniel escribiera, pues había sido invadido y conquistado, y sus habitantes sacados de Palestina y transportados como esclavos a Asiria
entre los años 721 y 718 a.C. Años antes de que Daniel escribiera su libro, la mayor parte de los asirios habían emigrado de su país hacia noroccidente, rumbo a Europa, llevando consigo a aquellos esclavos israelitas. ¿Dónde se asentaron finalmente? Esto no se sabía entonces, y se hablaba de estos israelitas como las 10 tribus perdidas. Todos conocemos esa famosa frase de las 10 tribus perdidas de Israel, pero no sabemos hacia dónde fueron. Todos pensamos, yo me incluyo, que luego de que Babilonia fuera derrotada y finalmente absorbida por el imperio eh, de Ciro el Persa, eh, que ellos pudieron volver luego del decreto de Ciro, cuando ellos pudieron volver finalmente, luego de esos 70 años de cautiverio, todos pensamos, bueno, volvieron todas las tribus, ¿sí? Todas las tribus pudieron volver hacia su tierra, pero este libro nos explica y siempre lo está comparando con la palabra de Dios, ¿sí? Siempre nos está mostrando los versículos, eso lo hace muy... lo más interesante es que siempre nos está llevando a la Biblia y siempre nos está mostrando dónde podemos encontrar las afirmaciones que él dice, ¿sí? Nos sigue diciendo, la Gran Bretaña y los Estados Unidos no llegaron a ser potencias mundiales hasta el siglo XIX. De repente, a comienzos de aquel siglo, las dos naciones que hasta entonces eran pequeñas y de menor importancia, tuvieron un auge vertiginoso, multiplicando su riqueza, sus recursos y su poderío como ninguna otra nación. En 1804, Londres era ya el eje financiero del mundo. Los Estados Unidos habían salido súbitamente de su período infantil, las 13 colonias originales, habían adquirido el enorme territorio de Luisiana y habían emprendido de un desarrollo veloz que los llevaría a ser la nación más fuerte y poderosa de todos los tiempos. Inglaterra alcanzó su grandeza primero y hasta las dos guerras mundiales fue el imperio o mancomunidad de naciones más grande de la historia. Después de ese momento en que creció vertiginosamente estos dos países luego de dividirse, o sea, luego de Estados Unidos independizarse de Inglaterra, comenzó su enorme expansión, tanto de uno como de otro, ¿sí? Como nos decía recién Armstrong aquí, donde empezaron a crecer tanto económica como militarmente. Estados Unidos siendo un productor tanto de madera, de hierro, de acero, de carbón y Gran Bretaña expandiéndose hacia diferentes lugares en todo el mundo, como dicen, no había lugar donde no había lugar en el mundo o dentro del Imperio Británico que se pudiera poner el sol, o sea, era tanto el territorio que abarcaba que nunca se ponía el sol dentro de el Imperio Británico. En este mapa les quiero mostrar la gran cantidad de colonias por todo el mundo que tiene y alguna que otra conserva hoy los británicos, ¿sí? Estos son los puertos controlados por Gran Bretaña en América. Tenemos Saint John, Charleston, Nueva Carolina del Sur en Estados Unidos, Hamilton, Bermudas, Puerto España, Trinidad y Tobago, Georgetown, Guyana, Belice, Islas de la Bahía en Honduras, Mosquitia en Nicaragua, en Costa Rica, en Sudamérica, en las Islas Malvinas, un tema que aún hoy sigue siendo muy áspero, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Freetown, Sierra Leona, en Lagos, Nigeria, Alejandría, Egipto,
Zanzíbar, Tanzania. Ya pasando al Asia, en Hong Kong, en Singapur, en Shanghái, China, en Bombay, en la India, en Colombo, Sri Lanka, en Sydney, Australia, Auckland, Nueva Zelanda, en Suva, Fiji, Port Moresby, en Papúa Nueva Guinea, y finalmente en Honiara, Isla Salomón. Así que luego de recorrer todos los importantes lugares a los que tuvo acceso o que tuvo control el Imperio Británico, nos dice lo siguiente el libro de Armstrong. De un lado están las promesas espirituales, aquellas que hablan de la simiente, o sea, una sola, Cristo, y la salvación a través de él. Esto es lo que la Biblia llama el cetro. Y de otro lado están las promesas materiales y nacionales, las que hablan de muchas naciones, de riqueza, poderío y posesión de la tierra prometida. Esto es la primogenitura. Y ahí hace esa salvedad, o sea, esa distinción entre lo que es el cetro y lo que es la primogenitura. La primogenitura es un derecho que se tiene por nacimiento. La gracia no es un derecho, sino algo que es dado gratuitamente, es el perdón o el trato favorable inmerecido. La primogenitura, pues, no tiene nada que ver con la gracia. Es la promesa bíblica que se refiere a la progenie, o sea, a la descendencia. Las posesiones de la primogenitura pasan por herencia, como su nombre lo indica, del padre al hijo mayor. Hemos visto que Dios le hizo a Abraham dos promesas incondicionales, la primogenitura, o un derecho adquirido por nacimiento, y el don gratuito de la gracia. Luego el Eterno prometió tanto la primogenitura como el cetro a Isaac y más tarde a Jacob. Las promesas de la primogenitura no fueron heredadas por los judíos, la Biblia lo dice claramente, no será quitado el cetro de Judá, mas el derecho de primogenitura fue a José. Esto es muy, pero muy interesante. Uno piensa que el pueblo de Israel actual es el pueblo de Dios y este libro nos hace entender perfectamente que esto no es así. Quienes están ocupando hoy el territorio de Israel no son las verdaderas tribus o el verdadero pueblo de Dios, sino que son judíos, son personas que por ahí no digo que se atribuyan, sino que obviamente hay muchas personas allí, pero son personas que provienen de distintas partes del mundo y no necesariamente son el pueblo escogido de Dios. Si bien esa pequeña nación es protegida por Dios, pero no es el verdadero pueblo de Dios. Y este libro, como dije, nos lo hace entender perfectamente. Solamente una parte de los hijos de Israel eran judíos. Solamente eran judíos los pertenecientes a las tres tribus, Judá, Benjamín y Leví. Todos los judíos son israelitas, pero también hay otros muchos israelitas que no son judíos. Esto es justamente lo que les estaba diciendo. A veces queremos forzar que Dios protege a la nación de Israel a donde quiera que vaya, o a los judíos a donde quiera que vayan, pero esto no es así. Y a veces, como dije, queremos forzar estas cosas, pero como nos dice lo siguiente, Abraham amaba a Ismael y deseó para él la primogenitura. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y nos dice luego de que él sería fiero delante de, o sea, que sería alguien feroz delante de sus hermanos, de todas las naciones, y Dios había preparado igualmente, le dijo que en Ismael también te será llamada descendencia, pero no tendría todas las bendiciones finales, si bien como nos dice aquí un poquito más adelante, los descendientes de Ismael habrían de convertirse en una gran nación, pero no tan grande como las naciones de la primogenitura, y habitarían al oriente de sus hermanos, los descendientes de Isaac, poseedores de la primogenitura. Los hijos de Ismael se convirtieron en los árabes de hoy, la nación y conjunto de naciones que tienen la primogenitura,
deberán ser pues más grandes, más ricas, más poderosas y deben situarse geográficamente a occidente de las naciones árabes. Sabemos que las naciones árabes son increíblemente ricas. Podemos ver lo que es toda esa costa eh, de, de Arabia, con Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y todo, que un despliegue eh, de derroche de dinero con todas las privaciones, digámoslo, pongámoslo así, que se puede tener allí en el desierto, donde no hay agua de donde extraer, que eh, tienen que construir grandes maquinarias para poder purificar el agua y demás, ¿sí? Luego nos dice algo muy interesante. Entonces Armstrong va proponiendo o poniendo como o identificando las naciones antiguas o las naciones bíblicas, identificándole con las naciones de hoy. Y esto nos hace entender mucho más el panorama bíblico. Edom significa literalmente bermejo o rojo. Esta será otra clave para comprender las profecías bíblicas, y el lector debe recordar siempre que Edom se refiere a Esaú. Los descendientes de Esaú son la nación turca. Y si, como nos dice aquí, que Esaú significa rojo, o Edom significa rojo, y la nación turca, ¿qué color tiene la bandera? De color rojo. Entonces lo podemos comprender mucho, de manera mucho más sencilla, ¿sí? Luego nos da una serie de profecías, no de parte de Armstrong, sino que sacadas de la Biblia, obviamente. La profecía de Isaac, pronunciada poco antes de morir, indicó que llegaría un momento en que los descendientes de Esaú tendrían dominio y romperían el yugo de los israelitas. Esto se ha cumplido. Los hijos de Israel, por su pecado, fueron sacados de la tierra prometida, que era parte de la primogenitura. Más tarde los turcos alcanzaron poderío y dominio y ocuparon Palestina 400 años antes de que pasara a manos de Inglaterra en 1917. Entonces, eso nos habla acerca del Imperio Otomano, que dominó gran parte de ese territorio de Israel, donde hoy en día todavía se encuentra la mezquita, esa cúpula de la roca, que está bajo control eh, árabe, pero todavía no se le pudo quitar del todo, ¿no es cierto? Si bien no tienen todo el dominio que tenían antes, donde ya a fines de 1917 eran una pequeña potencia, una mínima potencia que luego al finalizar la Primera Guerra Mundial fueron obligados por parte de Inglaterra a terminar ya con eso e instaurar una democracia, pongámoslo de esa manera, en Turquía. Si bien hubo con el padre de Turquía llamado Ataturk, ¿sí? Quien fue un hombre muy influyente dentro de las políticas de Turquía, que hizo florecer a Turquía como nación, a pesar de que estaba totalmente destruida, con todo ese tema de corrupción. Bueno, lo pueden buscar ustedes después en YouTube o donde sea. Conocer, es muy interesante la historia, esta historia de Ataturk y lo que hizo, que aún hoy todavía es muy venerado, muy reverenciado, muy estimado dentro de la historia de Turquía. Luego llegamos a un punto donde tenemos que entender o tenemos que comprender por qué Efraín y Manasés, siendo los más pequeños o los más jóvenes dentro de la familia de Abraham, que fueron puestos como eh, que los bendijo luego, antes de Abraham, perdón, Jacob, antes de morir, que los bendice a todos sus hijos, y bendice también a Efraín y Manasés, quienes eran los hijos de su hijo José, ¿sí? ¿Y por qué no fue justamente Rubén, quien era el primogénito de él? ¿Por qué no fue él el bendecido con las bendiciones de la primogenitura? Y él nos dice lo siguiente, Armstrong nos dice lo siguiente:
El siguiente heredero legal de la primogenitura era Rubén, hijo mayor de Israel y su esposa Lea, pero Rubén la perdió al igual que Esaú, y la recibió José, décimo primer hijo de Jacob, pero primogénito de Raquel, la segunda esposa a quien él verdaderamente amaba. La primogenitura pertenece legalmente a Rubén, no a José. La Biblia nos narra en 1 Crónicas 5, 1 y 2 cómo llegó a manos de José. Lo hijo de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Entonces, Judá conservó ciertos privilegios, pongámoslo así, porque fue alguien muy poderoso, su provincia o su estado dentro de las tribus fue por allí la más grande, la más influyente, que luego también terminó conservando ese estatus, ese nombre, ¿sí? Que luego terminó llamándose tribu de Judá. Pero al mismo tiempo no fue las promesas de primogenitura no le fueron otorgadas a él. Si bien tal vez lo más importante de todo fue que nuestro Señor Jesús salió de esta tribu de Judá. ¿Sí? Debe quedar muy claro que hubo dos tipos de promesas. Las promesas acerca de Cristo correspondieron a Judá, que era lo que les decía recién, pero las promesas nacionales y materiales correspondieron a otra tribu totalmente distinta, la de José. Esta es una clave esencial para entender las profecías. Y luego pasamos a que esa distinción entre judíos y no judíos, o quién es el Israel de hoy, y cómo podemos entender esta porción. Es un error llamar a los judíos de hoy Israel, pues no lo son. Son la nación de Judá, y donde quiera que esté Israel hoy, el nombre nacional de Israel no significa judío. Sean quienes fueren hoy las 10 tribus perdidas de Israel, ellas no son los judíos. Cada vez que veamos en la profecía el nombre Israel, casa de Israel, Samaria o Efraín, recordemos lo siguiente: jamás se refiere a los judíos, sino a Israel, el cual estaba en guerra con los judíos. Esta parte, como decía, es muy interesante para entender entonces cuando vamos a las profecías, ya sea de Isaías, de Jeremías y demás, sobre todo los últimos libros también, como Malaquías, el libro de Joel y todos esos, lo vamos a comprender si tenemos bien presente y bien en mente esta porción de quién es quién, qué jugador cumple cada rol. Vamos a entender mucho más las profecías y cómo éstas se cumplieron, se están cumpliendo o se van a cumplir en un futuro, ¿sí? Y algo que a mí me llamó poderosamente la atención cuando leía este libro, que uno, como dije anteriormente, uno por ahí no presta atención de quiénes fueron aquellos que volvieron del cautiverio, que solamente eran las tribus de Judá, de Benjamín y de Leví, ¿sí? Y él lo marca de tal manera que no te queda ninguna duda de quiénes fueron aquellos que volvieron, siendo que uno puede leer en los libros de Esdras y de Nehemías que está bien diferenciado quiénes fueron los que volvieron y quiénes no. Nos dice: únicamente los miembros de la tribu de Judá, con los remanentes de Benjamín y de Leví, que constituían la casa de Judá, regresaron en esa ocasión. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas. Y a mí me llamaba poderosamente la atención, y luego pensaba, pero el apóstol Pablo, ¿de qué tribu decía que era? Y luego vamos a la Biblia y vemos que él era efectivamente de la tribu de Benjamín. Quienes habitaban Jerusalén en tiempos de Jesucristo pertenecen a estas tres tribus y no a la casa de Israel. Y la mayoría de los que se convirtieron al cristianismo, si no todos, pertenecían
a Benjamín como el mismo Pablo. Luego ya más cerca del final del libro, el Armstrong nos va marcando nuevamente quién era quién o qué tribu terminó convirtiéndose en qué nación. Por ejemplo, la gente de Isaac se convirtió, nos dice así, en los sajones, en los Isaacssons. Nos dice, en Isaac te será llamada descendencia, y esta promesa se repite en Romanos capítulo 9, verso 7 y en Hebreos 11, 18. En Amós 7, 16 los israelitas se llaman casa de Isaac como, como descendientes de Isaac. Son hijos de Isaac, en inglés Isaacsons, quitando la I de Isaac, puesto que en hebreo no se usan las vocales, queda el nombre moderno de Saxons o en escritura más breve, Saxons, que significa sajones. Como dice, yo le estoy leyendo de manera muy simplificada, pero si ustedes lo quieren leer, quieren comprender bien o no me creen a mí, pueden leer este libro. Es verdaderamente espectacular la manera en la que él explica. Luego toma el tema de Dan, de la tribu de Dan, ¿sí? Y ahí nos muestra perfectamente cómo la tribu de Dan se terminó convirtiendo en una tribu europea que es muy conocida a día de hoy. Antes de morir, Jacob predijo lo que sería de cada una de las tribus respecto a Dan. Dice en Génesis 49:17, será Dan serpiente junto al camino. Otra traducción del texto hebreo dice, Dan será rastro de serpiente. La tribu de Dan ocupó inicialmente una faja de la costa mediterránea a occidente de Jerusalén. En Josué 19:47 leemos, y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. En Jueces 18, 11 y 12 se narra que la familia de Dan tomó a Kiriat Jearim y llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. El mismo grupo de 600 hombres armados de la familia de Dan llegó a Lais, la cual capturaron y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan conforme al nombre de Dan su padre. La tribu de Dan ocupó dos distritos o provincias antes del cautiverio en Asiria. Una colonia habitó la costa de Palestina, eran marineros en su mayoría, y la Biblia nos dice que Dan se estuvo junto a las naves. Cuando Asiria capturó a Israel, estos danitas abordaron sus naves y viajaron rumbo a occidente por el Mediterráneo y al norte de Irlanda. Y luego nos va mostrando algo espectacular de cómo el Imperio Británico se terminó convirtiendo justamente en el Imperio Británico, y de cómo estos, los danitas que ya avistaban desde allí, desde la época de cuando fue ese cautiverio asirio, y luego cuando ocurrió el cautiverio babilónico, las pocas personas que pudieron escapar, que luego terminaron viajando hacia la costa de Irlanda o el lado de Gran Bretaña, y se asentaron allí. Terminaron esas familias que ya estaban hacía más de 100 años habitando allí en Irlanda, se conocieron con esas familias que vinieron del cautiverio de Babilonia, y terminaron formando lazos matrimoniales, y que así se convirtió lo que serían las primeras colonias británicas, ¿sí? La colonia norteña de Dan fue trasladada a Siria, y de allí viajaron por tierra con los demás tribus, terminando el cautiverio en Asiria. Habitaron durante algún tiempo la tierra inmediatamente al occidente del Mar Negro, donde encontramos los ríos Dniester y Don. Dinamarca significa la marca de Dan. En Escocia los nombres de Dan, Don y Dun son tan comunes como en Irlanda. Rastro de serpiente dejado por Dan nos lleva directamente a las Islas Británicas. Y luego, como bien decía, el país de Dinamarca significa rastro de serpiente. La marca de Dan, perdón,
Y allí tenemos todos los países que tienen esa cruz en sus banderas, ¿sí? Tenemos todos estos países como Dinamarca, Noruega, Finlandia. Esos países nos muestran que todos son pertenecientes a esa misma tribu. Mucho antes del año 700 a.C., una colonia fuerte llamada Tuatha de Danán llegó a Irlanda por mar, echó a las tribus del lugar y se estableció allí. Más tarde llegó del oriente cercano una colonia del linaje de Sara. Luego, en el año 569 a.C., fecha en que Jeremías trasplantó el trono, llegó a Irlanda un anciano patriarca de cabellos blancos, llamado a veces un santo. Con él vino una princesa, hija de un rey oriental, y un compañero de nombre Simón Brach. Así que, como os le dije, estoy simplificando muchísimo la historia acá. Si ustedes lo pueden leer, los recomiendo que puedan leer este libro, lo van a entender perfectamente lo que le estoy simplificando aquí, ¿sí? Entonces nos dice que luego de que eh, el cautiverio en Babilonia, cuando estaban siendo justamente llevados cautivos a Babilonia, Jeremías, lo pueden leer ustedes en el libro de Jeremías, se tuvo que escapar, ¿sí? Y así se llevó no a un hijo, un príncipe, porque todos los príncipes, los hijos del rey en aquel momento, fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero a las hijas del rey no fueron llevadas cautivas, sino que Jeremías se las llevó. Nos dice que ellos querían irse hacia Egipto, Dios les dice que no se vayan, ellos se terminaron yendo igual, Jeremías les termina siguiendo y luego escapan hacia lo que hoy es las islas británicas, ¿sí? Y que se asientan allí. Entonces ese es el comienzo de lo que hoy es el Imperio Británico, o lo que fue en su momento el Imperio Británico, cómo se formó en sus principios. Eh, Hasta aquí quiero leer esta parte del libro. El libro continúa un poco más y nos hace ver cómo se convirtió de esta manera muy simple que le estoy relatando, ¿sí? Y antes de finalizar con este video, quería hacer un breve comentario por allí de lo que está ocurriendo actualmente, eh, sobre todo en Europa, ¿sí? Con esta islamización que se está viendo por toda Europa. Gracias a Dios todavía no está llegando aquí a América, y es algo que por allí no previó Armstrong, o que la verdad que no sabía que iba a pasar esto, y hace unos 10 años más o menos que comenzó esta islamización de toda Europa, donde pequeños grupos de refugiados que escapaban de la pobreza, de la miseria, de la persecución, ya sea religiosa, étnica, o lo que fuera, comenzaron a escapar del continente africano y comenzaron a llegar al continente europeo, sobre todo a España o a Italia, y también de zonas como de Siria, del Líbano, donde constantemente hay conflictos, sobre todo allí en Siria, ¿no? Comenzaron a llegar por barco a lugares como Turquía, no tanto a Turquía, pero sí también. También llegaban a Grecia, miles de refugiados llegaban a Grecia, así que Europa comenzó a abrirles las puertas, pero no se daban cuenta, si bien por allí más del lado de lo que era de Siria, llegaban familias enteras, familias, sí, pero del lado de África llegaban hombres jóvenes en edad de trabajar, y lo que implantó Europa comenzó a darles vivienda, a darles comida, a darles dinero, pero no les daban trabajo, no se amoldaban a la sociedad europea, ¿sí? Sino que traían sus costumbres africanas, y muchos de ellos musulmanes,
que comenzaron a ocasionar pocos, la verdad que pocos fueron los que se acomodaron a la sociedad europea, y muchos de ellos comenzaron a ocasionar daños, disturbios y demás en toda Europa, lo que está ocasionando, lo que se está viendo ahora sus frutos, ¿sí? Donde ya hay tantos musulmanes que están causando tanto daño y una carga impositiva gigantesca una carga económica gigantesca para toda Europa, sobre todo España o países como Alemania, que llegó un momento donde dice no podemos mantener más a esta gente. Eh, Estamos viendo en Suecia también, donde hay miles de refugiados, pongámoslo así, entre comillas, que se están levantando en contra del gobierno. En Francia también está habiendo muchísimos. Quería compartirles algunos videos, pero algunos videos son muy, pero muy fuertes, de los ataques que ocasionan esta gente, ¿sí? Y también en lugares como hablábamos recién de Inglaterra, que ahora los líderes, digamos, los lugares líderes de toda la región son controlados o son presididos por gente de ascendencia islámica o árabe, ¿sí? Ya no hay esas Margaret Thatcher o esos Boris Johnson, ¿sí? Ahora todos tienen apellidos árabes. Le voy a poner un mapa donde se ve todos los lugares donde son dirigidos por gente de ascendencia musulmana, ¿sí? Y así está pasando en ciertos lugares de Europa. Por ahí hay algunos países que se están resistiendo o están volviendo atrás con esas políticas, como por ejemplo Holanda, que está totalmente en contra y está expulsando o deportando a los musulmanes, ¿sí? Pero son la verdad muy pocos. Ahora, hace poquito lo había compartido ahí en la página de Alfa y Omega, en la página de Facebook de Alfa y Omega, que fue la final de Eurovisión, que la representante de Israel fue abucheada, perseguida, hostigada no solamente por musulmanes, sino por otras gentes de otros países de Europa. Si bien es un exhibicionismo, la verdad que es un espanto ese programa, pero por el solo hecho de ser israelí, ni siquiera tenía que ser judía, creo que ni siquiera es judía la participante de Israel, estaba siendo cuestionada, atacada, perseguida, y todo por el hecho solamente de pertenecer a ya sea un grupo étnico o un país, ¿sí? Nada tenía que ver con su performance o lo que fuera, y siquiera sus ideas políticas, solamente por pertenecer al Estado genocida de Israel, ¿sí? Entonces, estamos viendo una gran afluencia hacia Europa de musulmanes y al mismo tiempo un ataque hacia judíos de todas partes, de todos lados de la sociedad, gente pro Hamas y pro Palestina. Todo comenzó a verse desde ese 7 de octubre, y hay gente que por más que le muestres los videos de lo que ocasionaron los del grupo terrorista Hamas, no van a entender, no quieren ver, no quieren creer, no, como se dice, no hay bala que le entre, que están totalmente cegados en que la culpa tiene Israel. Por más que le muestre todos los videos de las atrocidades que cometió Hamas en, en Israel aquel 7 de octubre, y que todavía tiene secuestrados a varias, creo que 40 personas todavía están eh, allí secuestradas en Gaza, que no hay forma de recuperarlas todavía, las FDI todavía no las pueden encontrar, ¿sí? Pero en lugares como en Argentina, en la UBA, en Estados Unidos, ese motín que hubo allí en Colombia y en otros lugares, en Europa hubo varios altercados también con este tema.
pero países ya sea que tienen la mano dura, digamos, no pasan esas cosas, como por ejemplo Rusia o China, allá no hay ni un problema con los musulmanes porque no dan el brazo a torcer. Si bien son muy extremistas sus políticas, pero ellos no tienen esa clase de problemas, ¿sí? Tienen tal vez otros problemas, pero ese, por ejemplo, no es el que tienen. No voy a defender a ninguno ni a otro, pero hicieron lo correcto en ese sentido, ¿sí? Europa le abrió las puertas a esta gente y ahora están viendo las consecuencias que fueron erradas, obviamente. Quiero leerles estos dos versículos de Mateo capítulo 10. Nos dice lo siguiente, versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, lo que decía el Señor Jesús, vayan por todo el mundo hacia donde fueron estas tribus perdidas de Israel, de la casa perdida de Israel. No fueron hacia el oriente, no fueron hacia la India, no fueron hacia China, no fueron hacia los países árabes, sino que fueron hacia Europa, ¿sí? Hacia Occidente. Algunos fueron hacia la costa de África, o a veces algunos un poco más al sur, pero por lo general, y obviamente el apóstol Pablo que predicó por todo, por todo Turquía, Grecia, llegando a Roma y tratando de haber llegado a España. Posteriormente otros apóstoles sí llegaron y pudieron ir predicando. Así que para mí este programa, este libro, le doy un 8. Le doy un 8 solamente porque por allí es tiene muchas partes donde escribe en mayúscula y por ahí es un poco molesto de leer, o por ahí resalta muchos versículos, si bien es importante para entender, pero por ahí hace un poco extensa la lectura o vuelve hacia atrás, sigue repitiendo. Así que espero les haya parecido interesante este libro y los recomiendo muchas veces que la sigan leyendo. Aquellos que quieran leerlo me lo pueden pedir a mí. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.